Esto es Su Salud al Día, el podcast donde la salud de nuestra comunidad es la prioridad. Pablo Telechea, con expertos locales en cada episodio que responden tus preguntas, comparten recursos y nos guían hacia una vida más saludable. Gracias por estar aquí. Vamos al episodio de hoy. Hay noticias que no solo Amigos y informan, amigas, sino bienvenidas y bienvenidos otra vez a Su Salud al Día, este podcast semanal donde hablamos de la salud comunitaria, la salud pública y con expertos para hablar de nuestras familias, nuestra comunidad en español. Soy Pablo Telechea y en esta oportunidad me acompaña la directora ejecutiva de la Children's Service Society of Utah, que es la agencia de bienestar infantil más longeva del estado de Utah desde 1884, que se dedica a fortalecer a las familias y garantizar entornos seguros y estables para los niños del estado. Encarni Gallardo, bienvenida y qué gusto tenerte aquí en este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Me alegro mucho de verte y me alegro mucho de estar aquí hoy. Me alegra que vengas y que nos compartas todo tu conocimiento como directora ejecutiva, pero también de muchos años trabajando en esta organización. Sí, Que, como dijimos, ¿no? Se encarga de fortalecer a las familias y garantizar que los niños tengan estabilidad sí, en su vida, ¿no? En nuestras comunidades, y quizás para la gente que escucha este podcast fuera del estado de Utah, debe ser también normal de que hay muchas familias criando a hijos que no son hijos biológicos, sí. ¿verdad? Ajá. Y que muchas veces nosotros desconocemos. ¿Qué realidad hay en cuanto a esto? ¿Cuántas cifras? ¿Qué números? Es muy, muy buena pregunta. Yo recuerdo que cuando empezamos con este tema de los abuelos cuidando o, o familiares cuidando a los niños, hicimos un estudio para ver, bueno, esto es una cosa que pasa solo en Utah o esto pasa en todas partes. Y cuando hicimos ese estudio nos dimos cuenta de que Utah tiene los mismos porcentajes que California o que Nueva York. Mm, Quiere decir que un 10% de nuestros niños, los abuelos o un familiar está muy envuelto en la crianza de ese niño. Aquí en Utah tenemos unos 21,000 niños que están siendo criados por un miembro de la familia, pero la mayoría de las veces un abuelo o una abuela, ujú. que son los que se toman el cargo de padres de nuevo porque los padres no tienen la capacidad en ese momento de criar a sus hijos. Hay dos terminologías. Sí, Para la grand family, que es cuando los abuelos ajá, comienzan a criar y a cuidar a estos nietos, ajá. y también el kinship care, ¿le Ajá, llaman? sí, Que es cuando es un tío sí. Para nosotros o en nuestro programa Grand Families es es para para todos. para todos en general. Pero para ser oficialmente un programa que incluya a todos, nosotros le decimos Grand Families Kinship Care, porque eso incluye incluso un amigo o un Claro. vecino que está muy unido a la familia que puede tomar ese cargo por el tiempo necesario. ¿Qué diferencia hay entre este tipo de cuidado y el sistema tradicional de cuidado temporal, el foster care? Sí. ¿Son diferentes o es lo mismo? No, es diferente. O sea, cuando un niño, por la razón que sea, llega al cuidado de los abuelos, ese niño ya conoce a los abuelos. Claro. Ese niño entra a la casa y si hay fotos de la familia, él sabe quiénes son de esa foto. Ellos tienen experiencia con sus abuelos ya. Entonces, es totalmente diferente cuando un niño se pone al cuidado de una familia que no tiene contacto o conocimiento ninguno. Es mucho más fácil para los niños adaptarse a vivir con los abuelos porque ya hay una conexión Un vínculo. emocional, un vínculo que ellos ya tienen, que no hay que crearlo. Ujú. Se sienten seguros con ellos. Seguramente antes de que pasan a ser totalmente al cargo de los abuelos, ya han tenido tiempos en los que ellos han estado con los abuelos por una semana, por 5 días. Entonces ellos ya saben, conocen la casa, conocen el área y todas esas cosas. Entonces es mucho más fácil para los niños adaptarse a esa Sin situación. subestimar o minimizar el gran Oh, trabajo que hacen las familias de cuidado temporal, por Dios, supuesto, ¿no? absolutamente. Yo siempre digo esto. El cuidado temporal siempre va a existir, porque hay niños que no tienen un adulto en su familia Que los pueda cuidar. que lo pueda cuidar. Entonces siempre existirá. Ahora, también sabemos que
los resultados a largo plazo de un niño que entra al cuidado de unos abuelos o de unos tíos, incluso a veces de un hermano mayor, tiene mejores resultados a largo plazo en cuanto a que se gradúan del colegio, a que tienen menos problemas de drogas, tienen menos problemas con la justicia. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos van y estudian en la universidad o en el college, que son resultados mucho mejores que los que vemos con los niños que están en foster care. Porque el impacto no es tan grande Exactamente, el impacto emocional. el impacto emocional Ujú. en un niño. Y sin minimizar para nada las familias que se dedican al foster care, porque yo personalmente pienso que eso es Es una gran obra. es una obra grandísima, Ujú, ¿verdad? Los abuelos y las familias tienen un interés, obviamente. ¿no? De que esos niños tengan éxito en la vida. Ahora bien, ¿cuál es el escenario común en tu experiencia Ujú. de que un niño vive antes de llegar a empezar a ser cuidado por un abuelo y un abuelo que tal vez estaba contemplando ya jubilarse, Sí, estaba contemplando irse de paseo y gastar los años, resto de su vida en otra cosa y ahora tiene que volver a cuidar a un niño, sí, volver a ser padre otra vez? sí. ¿Cuál es el escenario común de un niño que llega a una situación así? La mayoría de las veces que nosotros, los niños que nosotros recibimos, tienen muchos problemas de abandono. Estos niños han estado, los dejan solos en la casa mientras los padres van y a lo mejor se involucran en actividades con droga y a lo mejor se van por 2 o 3 días y los niños han estado solos en la casa. No están comiendo bien, no están yendo al colegio, no tienen los cuidados que necesitan. Entonces, estos niños tienen un problema digamos, emocional que tienen que curar y que va a presentar comportamientos muy particulares, especialmente con los abuelos, ¿no? Entonces, mayormente lo que nosotros vemos son niños que han sufrido de mucho trauma, niños que han vivido en el coche, que están comiendo fuera de la basura. Yo te voy a contar una historia, si A tengo ver, tiempo. por favor. Uno de los casos más difíciles que nosotros vimos fue, llamaron al 911 y había 3 niños en la casa, uno de 5 años, otro de 3 y otro de 1 año. Y el mayor de los 3 niños había puesto una caja de, macarrones y queso en el suelo, cruda. Le había puesto el queso por lo alto y estaban los 3 comiendo del suelo los macarrones crudos. Los 2 padres estaban en la casa, pastados, como dirían, desmayados Por alguna sustancia, de una quizás. sustancia de droga, ¿no? So, entonces esos niños, la abuela los cogió, llamaron a la abuela los cogió y empezaron, el mayor sobre todo empezó a tomar terapia a través de nuestro servicio y no hablaba, totalmente mudo, no quería hablar con la terapeuta. Y entonces un día la terapeuta le dijo, mira, yo sé que un día tú y yo vamos a hablar de tus problemas, ¿vale? Pero yo sé que tú no quieres hablar de tus problemas. ¿Por qué no haces el niño solo hablaba con su abuela? O sea, ¿por qué no nos hace un dibujo y me expresa cómo te sientes? ¿No? Entonces el dibujo hizo unas rayas primero, sí. Entonces la terapeuta pensaba, no entiende lo que le estoy diciendo, quizá tenemos un problema que no entiende, ¿no? Y estaba haciendo unas rayas, le puso unas nubes negras, lloviendo. Y ahora debajo de esa raya dibujó 3 figuras y dijo, esta es mi abuela. Le puso los nombres, la abuela, él y su hermana. Y las rayas eran esto se lo explicó él a la abuela. Las rayas son el arco iris que la abuela había puesto sobre ellos para que las nubes, que era el padre, la madre y la persona que lo estaba abusando sexualmente, no puedan llegar a nosotros. Wow. ¿Vale? Tenemos el dibujo y lo usamos a veces. Eso es como ellos se sientan. Los niños, en general, cualquier niño va a normalizar su vida. Ellos no saben. No pueden razonar, esto no es apropiado, esto que están haciendo mis No es padres no está justo. bien, no es justo, nada de eso. Ellos tratan de vivir su vida, Claro. normalizar lo que está pasando y si lo que yo tengo que hacer es poner los macarrones en el suelo para que podamos comer, eso es lo que voy a hacer y ya está. Entonces, cuando se les saca de esa vida que están viviendo y empiezan a darse cuenta, ¿no? De que la vida que ellos están viviendo no es la vida que todos los niños viven, Claro. nos lleva mucho cuidado y mucha terapia y mucha ayudar a los abuelos para que estos niños estén bien. Ahora bien, tú acabas de mencionar, y gracias por compartir esa historia. Preciosa. Acabas de mencionar algo clave. La organización que tú eres directora ejecutiva, Children's Service Society of Utah,
provee un apoyo gratuito Sí, de profesionales. ¿A quién? ¿A los niños o a los abuelos que cuidan a a estos todos, niños? A todos. incluso a los padres. A los padres también. Entonces, a veces, como tú has dicho Estoy antes, pensando en este escenario que tú planteaste. Ahí sí, hay niños, abuelos que no saben manejar los ajá, traumas de sus nietos y los hijos también. claro. Pues dime, vamos a un poco para atrás. En esta situación, pues nosotros no hemos intervenido mucho en comunicarnos con los padres, Ok. porque claro, ya hay problemas legales, la policía está interviniendo, lo llevan a la cárcel, cosas así. Entonces, a veces no tenemos esa oportunidad, pero sí tenemos a veces familias que llegan a nosotros que no tienen un caso abierto con el Departamento de Cuidado Infantil o ningún tipo de cosas así. Entonces, a veces nosotros tenemos que ayudar a los padres que tienen problemas de droga o que realmente no pueden, no están en una situación para cuidar a los niños, a que la familia trabaje junta y tomen una decisión que sea lo mejor para ese niño. Bien. Hemos tenido casos en que hemos hablado con los padres que no querían que los abuelos tomen la custodia de los niños y están luchando y todo eso. Y muchas veces los sentamos juntos y dijo, bueno, vamos a pensar qué va a ser lo mejor para estos niños. Les ayudamos a darse cuenta, esta es la situación en la que tú estás viviendo, sin juzgar, ¿no? Porque nosotros no somos quien para juzgar a nadie, Claro, ¿verdad? claro. Pero esta es la situación. Estos niños no están yendo al colegio, estos niños no están recibiendo cuidado médico o no están Una vida comiendo una funcional. vida funcional. Bueno, pues, ¿qué te gustaría a ti que pasara? Y hemos ayudado a familias a veces a tomar esas decisiones que son Muy muy bien, difíciles, muy bien. ¿verdad? Pero nuestros servicios realmente están enfocados en qué es lo mejor para el niño, cómo ayudamos a los adultos que están alrededor de este niño, Ok. y es todo voluntario, o sea, que si Es no todo quiere, no voluntario. Y quiere. me imagino que un factor o un tema que viene a la mesa aparece en este escenario es la salud mental de todos. Oh, sí, El abuelo que tiene que, o la abuela que tiene que volver. ¿Cómo ustedes manejan el factor generacional? sí, Porque son abuelos que tienen 70, 80 años, quiero pensarlo, sí, y que tienen que volver a criar un niño sí. de 10 años de edad. Ujú. Otra generación. Otra La salud generación. mental de todos se afecta. ¿Cómo Ujú. manejan todo eso? Bueno, pues nuestros servicios, nuestro programa que está ahora mismo siendo evaluado por el gobierno federal, Ujú. tiene unas características que no tiene ningún otro programa en el país. Y es que nosotros tenemos diferentes cosas que hacemos con las familias para asegurarnos que están recibiendo todo el apoyo que necesitan. Am, hacemos mucha terapia, si lo necesitan, ¿verdad? A veces los abuelos llegan diciendo, no, 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 yo esto lo he hecho antes, lo voy a hacer otra vez, y yo puedo hacerlo. Y Sí, tres pero los meses tiempos más han tarde, cambiado. sí, Y 3 3 meses más meses más tarde tarde vienen y dicen, ay, necesitamos ayuda, pensé ¿verdad? que podía solo y no Pensé que puedo. podía solo. Entonces, algunos factores de los que nosotros hablamos con los abuelos es que ellos tienen que resolver sus propios problemas emocionales. Y uno de ellos es que ellos tienen que aceptar el que tienen que su hijo no ha resultado ser lo que ellos pensaban que iba a ser, ¿verdad? Nadie tiene un bebé y lo coge y dice, oh, yo espero que tú cuando crezcas seas un adicto a las drogas. Por supuesto. No, tú piensas, oh, yo quiero que seas una bailarina o que seas Claro. un jugador de fútbol o algo así. O sea, asumir las Asumir, responsabilidades también. asumir que de alguna manera ellos pierden esos sueños que ellos tenían para sus hijos adultos, ¿verdad? Claro. Y tienen que aceptar que su papel deja de ser el día del abuelo y ahora es el responsable de hacer los deberes, de ir a hablar con los maestros, de llevarlos al médico, o sea que eso cambia la vida muchísimo. Entonces tienen también que aceptar que su vida ya no va a ser el ir a jugar al dominó con sus amigos los martes por la noche, ¿vale? Porque ahora los martes por la noche Hay estamos que cambiar cenando y hay que pañales. cambiar pañales, hay que hacer... Hay mucho trabajo que hacemos alrededor de eso. ¿Cómo aceptamos la Mm. situación en la que estamos hoy día? La sociedad en general, Encarni, ¿está al tanto de este mundo de Mm, nuevas familias que no, ¿por qué no? ¿Por qué no estamos al porque tanto? bueno, no, yo voy a ser muy franca, no quiero atacar a nadie, ¿no? Pero tendemos como sociedad a no querer ver las cosas que no están funcionando bien. Tendemos a no querer ver que, bueno, quizá ellos han tenido problemas y es su culpa de que ellos estén así en ese momento. Y la realidad nuestra en donde estamos nosotros dando estos servicios es que esto afecta a todo tipo de familias. Tú puedes tener 4 hijos, ¿no? Yo tengo 5 hijos, yo siempre pienso, qué suerte hemos tenido, que todos más o menos son adultos Funcionales, activos, ¿vale? tranquilo, tranquilo. Tú estás tranquilo. Pero
tú puedes tener 4 hijos y uno de ellos, por la razón que sea, porque ha tenido una operación de la espalda y ha estado tomando opioides o algo así, y Y ahora cayó en una adicción. Ya. esa persona ahora está adicta a la droga, tiene un problema, no puede estar pendiente de su familia y afecta a todos los miembros de la familia. Pero nosotros como sociedad pensamos, bueno, no han hecho un buen trabajo. Esto lo escucho muchísimo. ¿Cómo van a hacer un buen trabajo con los nietos si no lo hicieron con el padre Qué o con la crueldad a veces madre? la Sí, sociedad sí. también. Y hay cierta razón en eso. Hay ciertas familias que tienen una situación crónica. Un patrón. Sí, exactamente. Pero no todas. No En la sé. mayoría son abuelos que han trabajado mucho para En tu salir adelante. experiencia de años, ¿cómo lo describiste muy bien? Estadísticamente, y las estadísticas no mienten, que los niños que son cuidados por abuelo y gente de sangre Ujú. tienen más posibilidades de tener éxito. Em, ¿cómo tienes testimonio de niños que son adolescentes o son mayores ahora y pasaron por un cuidado así? Sí, Y, nosotros tenemos ahora un grupo de adolescentes porque muchos de los niños que llevamos 24 años haciendo esto, bueno, esos niños son ya en mayores, tu servicio, en pero mi esta servicio. organización existe desde Ajá, 1884, ¿no? ujú, ujú. Pero, ¿y qué Pero el te dicen? programa empezó en el Oh, 2002 fíjate. porque un grupo de abuelos empezó a llamar diciendo, tenemos este problema, no hay ningún servicio, ¿cómo podemos hacer? Porque ellos se veían que es muy difícil. La diferencia entre las generaciones es tan grande que decían, necesitamos Ya. ayuda. Y entonces nuestro programa está creado basado El testimonio de la en lo gente. que ellos necesitaban. Ujú, Porque vuelvo a lo que tú dijiste, a veces la sociedad es muy de asumir ujú. que estos problemas no existen. Sí. Y eso es muy doloroso porque niega que también hay gente que los tiene Ajá, estos problemas sí. y no hay programas Y hay para un esto. poco de vergüenza, ¿no? Yo tuve una conversación con una vecina mía, 2 o 3 casas más abajo, que vino a hablar conmigo. Me dijo, tenemos a tal y tal persona en la iglesia que acaba de recibir 5 nietos en su puerta. Wow. Piensa en ti, Oh, ¿no? Tú ya. sería un abuelo muy joven, pero tú activo, tú tienes tu Claro. trabajo, tú todavía tienes responsabilidades, tú estás terminando de criar a tus hijos. Y yo le dije, oh, me encantaría hablar con ella, le di toda la Ujú. información. Y lo siguiente que escucho que me viene, me dice, es que dice que ella lo puede hacer sola. Pues, o Mm, sea, porque hay un sentido de vergüenza, de que tú has fallado de alguna manera, de que eso lo tienes que solucionar tú por ti mismo y que no quieres involucrar a nadie. Pero cuando vienen y empiezan a trabajar con nosotros, ellos ven que hay muchas familias como ellos, que fue la actividad que tuvimos ayer. Nosotros proveemos actividades en las que las familias pueden conectar entre ellos, y porque una de las claro, cosas que pierdes cuando te conviertes en padre es que ya no tienes amigos, la porque ya, conectividad. claro, ya no, tu comunidad no es la misma. ¿Vale? Claro. Entonces nosotros proveemos oportunidades donde ellos conocen otras familias que tienen los mismos problemas, que han tenido las mismas ¿cómo te diría? Las mismas oportunidades en la vida. Y entonces ellos empiezan a hacer nuevas amistades con las que Ujú, pueden hablar por realmente de su supuesto. problema. Encarni, el tiempo se ha ido Oh, volando en este episodio, pero le avisamos a la gente que vamos a tener un segundo episodio ujú, para seguir hablando de esto, pero desde un ángulo diferente, de ujú, lo que esperan los abuelos ujú. de la sociedad. ¿Qué recursos hay ahí Muy para los bien, abuelos? perfecto. ¿Por qué esta organización se enfoca tanto en ellos? Y nuevamente, ¿qué podemos hacer como sociedad para tener más empatía? A veces la conducta negacionista de que estos problemas no existen es lo que más hace daño, ¿no? Claro que ¿Estás de sí. acuerdo con eso? Oh, totalmente. Tenemos que cultivar un corazón con Ya, más misericordia del que ya. tenemos. Y para terminar este primer episodio en carne, ¿cuál es el sentimiento de un niño cuando comienza a ser criado por el abuelo? ¿Lo ve positivo o lo ve que negativo en tu Bueno, no te voy a experiencia? decir ni positivo ni negativo. Es una nueva experiencia. En tu experiencia. Y para ellos que han aprendido que el mundo no es un mundo bueno, que los cuida, es muy difícil empezar a confiar que esa persona, que es su abuelo o su abuela, realmente va a estar ahí cuando ellos se porten mal, cuando ellos no saquen buenas notas, cuando ellos hagan algo que mm, estaban haciendo anteriormente y ahora ellos van a tener esa sensación de, no, me van a abandonar en cualquier momento, este adulto que está en mi vida ahora me abandona. Porque es el padre de mi padre. Claro, Y es como tú decías, es el tipo de vida que ellos han el patrón, aprendido, el ya. patrón que ellos han aprendido. Entonces,
al principio es bastante difícil. Fíjate, qué bueno saber eso. Qué bueno saber eso para ayudar Sí, en la sociedad. Encarni Gallardo, gracias por estar aquí. claro que sí. Children's Service Society of Utah, pero vamos a tener un nuevo episodio que podrán ver más adelante, pero con otro ángulo de conversación sobre este gran servicio que esta organización que Encarni dirige hace muchos años, y es la organización de bienestar infantil más antigua del estado. Sí. O sea, estos problemas han existido de por vida también. Oh, siempre. Ok, pero la innovación y de escuchar a la gente ha hecho que esta organización sea magistral en Utah Sí. y hace un cambio tremendo, ¿no? Sí, tenemos que hacer, nosotros que estamos en el lado profesional, tenemos que hacer un mejor trabajo escuchando a las familias que están sufriendo o que tienen necesidad para poder hacer mejor trabajo de Ya. cómo lo servimos. Escuchar crea conexión. Sí, Amigos, pueden, si tienen preguntas sobre salud mental, Live On es un buen recurso para que ustedes puedan educarse sobre salud mental. 988, la línea de crisis. También ujú, que me imagino los abuelos tal vez algún día pueden necesitar claro que sí. marcar el 988. Y estar atentos. Gracias por la sintonía de siempre. Hasta la próxima semana. Bye bye. Esto fue Su Salud al Día. Comparte este podcast y unidos sigamos construyendo una comunidad más saludable. Pablo Telechea te da las gracias. Hasta la próxima. Traído a ustedes por Live On, la línea 988, University of Utah Health y University of Utah Health Plans.